lo primero de un protocolo y lo que hace más eficaz el programa es la selección correcta del paciente de acuerdo a su condición clínica, a los beneficios que él va a poder obtener en un programa de rehabilitación, teniendo siempre presente que el programa debe ser supervisado, estructurado y repetitivo, que estos tres componentes o estos tres requisitos son indispensables para implementar un programa supervisado por profesionales que obviamente desde su objeto de estudio puedan aplicar todas las técnicas que correspondan para rehabilitar al paciente, estructurado porque debe tener unas etapas y repetitivo por la duración y frecuencia que mencioné previamente. Hola a todos y bienvenidos a Respiroterapia. Mi nombre es Anderson Acevedo, soy terapeuta respiratorio y este es un espacio dedicado a explorar el mundo de la salud cardiorrespiratoria. A través de entrevistas con expertos, revisiones de tema y actualizaciones, nos sumergimos en aspectos técnicos, administrativos, comerciales y proyectos innovadores en el campo de la salud respiratoria. Si estos temas son de tu interés, te invito a que sigas este podcast y no te pierdas ni un solo episodio. Únete a nosotros en este viaje hacia el aprendizaje y el crecimiento profesional. Sin nada más que decir, comencemos. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es una ocasión muy especial, hoy me siento muy contento porque vengo persiguiendo esta entrevista y esta charla con una profesional que me encontré en el camino que es súper buena. Es de ese tipo de personas que yo digo es una persona genial porque ha abierto muchos caminos, porque con una charla, a veces uno con una charla, con una interacción con una persona, con un ser humano, se da cuenta el tipo de ser humano que es. Y la energía que me irradió esta persona, pues realmente me hizo sentir de que quería tenerla acá, aparte de que estaba súper recomendada, muchísimas personas me la recomendaron. La primera de ellas que habló muy bien de ella fue nuestra colega y presidenta de la Asociación Colombiana de Terapia Respiratoria, Guiomar Rubiano. Ella me habló de ella por primera vez y yo dije, la tengo que conocer. Entonces, bueno, finalmente la contacté y la tenemos acá. Ella es Judy Elisa Suárez, es una terapeuta respiratoria, es especialista en rehabilitación cardiopulmonar y magíster en educación. Hola Judy Elisa, ¿cómo estás? Hola Anderson, bien, muchas gracias por esa linda introducción. De verdad que para mí es un gusto poder participar de este hermoso proyecto que estás liderando, el cual seguiré respaldando todo el tiempo que se necesite porque pienso que estás dando respuesta a una gran necesidad de los terapeutas que es el actualizarnos, el seguir alcanzando esos nuevos saberes que están a la orden del día y pues que obviamente lo estás haciendo a través de un medio que es muy práctico, que para nosotros son los podcasts, los videos, así que de verdad que aplaudo tu esfuerzo y gracias por la paciencia que me tuviste, porque tuve un tema de salud, tuve un viaje de trabajo, así que nos fue difícil coincidir, pero estoy muy, muy feliz de estar en este espacio y de verdad que de nuevo gracias por tu linda intervención previa a mi presentación. De acuerdo, no, muchísimas gracias a ti, pues, porque pues personas como tú hacen de que uno siga motivándose a seguir creando mucho más contenido que sea realmente de utilidad para todos nuestros colegas. Como te decía ahorita, como identificar las necesidades que nosotros tenemos en el día a día. A veces yo también estuve mucho tiempo trabajando como clínico y muchas veces el tiempo era muy limitado para uno poder, pues, como que ir un poco más allá, que es lo que siempre nos exigen, como, ok, tienes que ir más allá, tienes que estudiar, meterte una cosa y la otra, pero a veces, pero ¿con qué tiempo? Si ya la demanda que tengo es suficiente, más mis problemas y etcétera, etcétera, pero a veces este tipo de espacios, eh, qué bueno que existen, porque pues nos ayudan de alguna u otra forma como desconectarnos de un libro o de un artículo y ver otra persona que es igual que tú, un compañero tuyo que te está hablando de un tema que seguramente te va a interesar muchísimo. Bueno, este, la entrevista o la charla que vamos a tener hoy con Yudelisa vamos a ser muy focalizada a su especialidad y a su experiencia. Entonces, antes de empezar con una serie de temas que tenemos, yo quisiera, Judy, que nos platiques un poco un poco de ti. Ya hice una introducción breve de tuya, pero quisiera que tú misma nos contaras quién es Yudelisa, un poquito de los proyectos que has realizado, de tu experiencia laboral, en qué trabajas actualmente.
Bueno, Anderson, gracias. Yo te cuento que efectivamente soy terapeuta respiratoria, egresada de la Universidad Manuela Beltrán del año 1999, así que llevo ya más de 20 años ejerciendo esta linda profesión. Me especialicé en rehabilitación cardiopulmonar, finalizando ya para el año 2000, 2001 más o menos. O sea, terminé mi pregrado e inmediatamente inicié la especialización. Y en el año 2007 inicié mi maestría en educación. Tengo experiencia en el sector clínico, en UCI Adultos, trabajé en el Hospital Universitario Clínica San Rafael. Previamente a esa experiencia tuve un entrenamiento en UCI en la Fundación Santa Fe, que fue de 6 meses, pero me abrió las puertas a otra a la posibilidad tecnológica que tiene esta institución con todo su desarrollo en términos de lo que es hoy un referente a nivel nacional e internacional. Así que de allí adquirí muy buenas bases en UCI, aunque fue corto el tiempo, lo agradezco aún. Y después de San Rafael, tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Manuela Beltrán como docente de práctica en las áreas de rehabilitación, que es justamente la especialidad que pues hoy nos reúne. Trabajé también en la coordinación de investigaciones del grupo de rehabilitación cardiopulmonar. Luego el grupo se fusionó con cuidado crítico, así que lo llamamos grupo en cuidado cardiorrespiratorio. Y trabajé durante más de 10 años en la Universidad Manuela Beltrán. E inicié esta parte clínica comercial en la que me desenvuelvo actualmente hace 10 años. Actualmente me desempeño como líder de educación para la compañía Drager Colombia, en la cual pues tengo la oportunidad de tener un equipo de especialistas, entre ellos una terapeuta respiratoria, con quienes hemos desarrollado un trabajo de cobertura a nivel nacional, respondiendo a las necesidades de nuestros clientes. Y sigo trabajando pues en otros proyectos también paralelos en los temas de educación, en áreas de rehabilitación, apoyo permanentemente pues temas que se requieran desde el Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, trabajo muy de cerca con la academia también, porque realmente a mí la educación me apasiona. Así que es una manera de compartirle a los colegas algo de lo poco mucho que pueda saber en los temas de cuidado crítico y rehabilitación. La mejor ocasión para hacerlo es compartiendo el conocimiento. Así que amo hacerlo. Me hace muy feliz estos espacios, así que es lo que más me gusta hacer. Bueno, pues muchísimas gracias. A veces uno siente la necesidad como de compartir esos espacios, pero a veces uno no siente, uno no cree que realmente hay alguien allá al otro lado que sí lo esté recibiendo de buena forma. Y Ujú, cuando hay una sola persona que te lo diga, eh, te hace sentir mejor. Así que en este caso ujú. quisiera ser yo y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Todos estos años de experiencia son para nosotros como un cáliz así de los que, para los que se identifican conmigo y mis métodos de estudio, que es mucho más que pegarme a releer y a leer, es como pegármele a una persona que sepa más. Mi mamá siempre me dijo, no, usted pégase a los mejores, a los más buenos, péguese a los que va a aprender más y pues bueno, yo le seguí su consejo y pues realmente sí aprendo muchísimo más. Eh, Judy, yo quisiera que nos regresáramos un poquito en el tiempo y tú me contaras qué te motivó a estudiar terapia respiratoria y luego de esto a especializarte tan pronto o sea, yo no sé en ese tiempo cómo eran las cosas, porque si Ujú, ahorita, digamos que después de todo el boom y después de todo esto, la terapia respiratoria es bien desconocida, todavía hay muchas ujú. personas que dicen como, y bueno, y la rehabilitación como especialización también. eh, Cuéntame un poquitico cómo desarrollaste, llegaste a esto. Bueno, Anderson, yo la verdad siempre supe que quería estudiar una profesión a través de la cual pudiera servir a otros. Eso era algo que venía en mi ADN. Lo que nunca imaginé o nunca pensé o nunca me visualicé, más bien fue trabajando con máquinas o en temas de ingeniería. Yo siempre quise trabajar con personas y poderlas ayudar. Así que mi interés siempre estuvo alrededor de una profesión del área de la salud, pero yo con esa actitud no tenía claro cuál, porque había medicina, enfermería, de terapias realmente. Tú sabes que es una profesión o son unas profesiones muy nuevas y más en el año 95 que te estoy hablando.
Así que yo dije, bueno, vamos a empezar a indagar y mi primera consulta fue en la Universidad Manuela Beltrán, realmente. Pero allí yo no tenía claro cuál profesión iba a elegir y tenía la duda entre dos terapias. Pero participé en una inducción que hizo Alexandra Osa y yo pienso que ella fue la que transformó mi vida en ese momento, porque cuando yo la escucho por primera vez hablar de terapia respiratoria en ese momento, a mí me encantó la presentación que hizo, me pareció muy inspiradora. Yo de hecho todavía recuerdo algunas de sus frases en esa presentación y para mí fue un momento trascendental. Cuando ella finaliza su intervención, yo supe que era la profesión que yo quería, en la que me quería inscribir y así lo hice. Yo sentí que respondía desde mi corazón a las expectativas que yo tenía de servicio, sobre todo de poder ayudar a otros. Así que no tuve duda que era lo que quería hacer y hasta el día de hoy no tengo duda que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ahora, cuando me pasa ese momento ya de terapia respiratoria, finalizo el noveno semestre, eh, participo en una reunión académica que hace la universidad cuando el programa de posgrado de rehabilitación cardiopulmonar está empezando prácticamente allí. Y nos reúnen a todos los que estábamos terminando terapias y nos presentan esta propuesta y a mí me encantó. Habían como dos o tres posgrados en auditoría, no recuerdo los otros, pero eran muy de temas administrativos y yo tenía claro que quería seguir por la línea clínica. Así que cuando nos presentan esta propuesta académica, yo dije, no, esto es definitivamente lo que quiero hacer. Ahora necesitaba el respaldo de mis papás porque pues yo no iba a trabajar en ese momento, sino que iba a seguir estudiando. Entonces ellos me dijeron, bueno, hija, adelante. Así que seguí estudiando un año más hasta que terminé mi especialización, pero ya ahí pude ya vincularme a Santa Fe inicialmente, luego a San Rafa, así que ya pude ayudarme un poco en los gastos que requería, obviamente, para mis estudios. Y definitivamente una decisión muy trascendental también, porque fue la especialización en rehabilitación la que me dio el paso como docente en la Universidad Manuela Beltrán. Así que mi primer acercamiento en rehabilitación fue en docencia. Pero en docencia, como era en práctica, pues pude tener acercamiento ya a pacientes de empezar a implementar programas, de empezar a implementar técnicas de rehabilitación, cambiando el concepto que en ese momento había, porque yo recuerdo que lo que yo había visto en mi pregrado eran cosas supremamente básicas, era utilizando algunos dispositivos que eran hechos por nosotros mismos, mientras que aquí ya las técnicas eran cualificadas, tenían un soporte científico. Así que traté de llevar eso al escenario de la práctica de los estudiantes y luego en el área de investigación. Entonces, digamos que mi primer acercamiento fue docencia, luego fue clínica y en investigación que estuve gran parte del tiempo y ya después muy ligada a esta parte de educación, ¿no? Que sigue muy de la mano de la docencia, donde he seguido participando en algunos proyectos, en presentaciones, poniendo un poco en marcha no solamente la rehabilitación, sino su interacción con el cuidado crítico, que es el tema que a mí más me apasiona. Es esa fusión de temáticas la que a mí me encanta hablar y me encanta compartir. Y más que realmente es una práctica que realmente, o sea, no es nueva, pero viene realizando Ujú, desde no hace mucho tiempo. ujú, Desde que se empezó yo había consultado unos artículos de que aproximadamente unos 20 años atrás es que se viene evidenciando como tal los beneficios que se tiene rehabilitar a los pacientes o iniciar la actividad física en los pacientes para disminuir su mortalidad y sus días de estancia en la unidad de cuidado intensivo, etcétera, etcétera. Entonces, desde entonces es que se empiezan a crear este tipo de protocolos que seguramente más adelante vamos a hablar. Y bueno, antes era mucho más vago y ya, pues, ya es el campo mucho más amplio y aún así, pues aún así hay personas que seguimos estando en la ignorancia ok, ¿y cómo empiezo? Si quiero, pero ¿cómo empiezo? ujú. ¿Verdad? Yo quisiera que me contaras, no solamente en el ámbito, quisiera ambas,
como tanto en la parte de la docencia como en la parte ya asistencial con los pacientes, ¿cuáles han sido esos desafíos que tú has enfrentado en el campo de la rehabilitación? Que tú has dicho, ok, esto ha sido como lo más difícil que ha tocado lidiar, pero pues finalmente pues se lleva a un punto en el que se puede pasar, que se puede Ujú. sobrepasar. Bueno, Anderson, mira que hay un grupo poblacional que siempre va a ser reto para los terapeutas respiratorios, pero lo es más en una UCI, que son los pacientes con EPOC, aquellos de larga estancia en la unidad de cuidado intensivo, pero también hay un grupo importante que se convierte en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas cuyo origen son las lesiones neuromusculares. Por ejemplo, pacientes con Guillain-Barré, miastenia gravis, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica son pacientes que cursan con un deterioro a nivel cardiorrespiratorio que se convierte en algo muy retador para nosotros como terapeutas, porque no es solamente el abordaje desde la parte de ventilación mecánica como tal, sino cómo vas a lograr llevar a ese paciente a una respiración espontánea revirtiendo en parte los efectos que ha causado la enfermedad y el proceso fisiopatológico. Así que sin duda son los mayores desafíos en la UCI ese grupo de pacientes en particular, dado como te digo, su condición fisiopatológica, su pronóstico. Como sabes, no es solamente hablar de la afectación cardiopulmonar y la muscular, sino el deterioro que se genera a nivel nutricional, a nivel psicosocial. Y allí es donde la participación del equipo interdisciplinario y su trabajo en red y su trabajo bajo un objetivo común cobra mayor relevancia de cara al paciente. Súper importante lo que estás diciendo ahorita porque, bueno, justo te iba a preguntar algo, pero lo dejamos para un poco más adelante y es que eso es precisamente mostrándonos como, ok, hay cierto tipo de pacientes que uno presenta mayores desafíos, otro de que no solamente que tenga pues que esté en la UCI, sino que presente ciertas condiciones y no solamente las condiciones del paciente, sino las condiciones ambientales con cómo integrar este equipo interdisciplinario para poder hacer una intervención es súper importante. ¿Qué avances recientes en la rehabilitación pulmonar tú consideras que son los más prometedores y por qué? Anderson, yo creo que el uso de dispositivos que hoy permitan la movilización temprana en UCI, dispositivos que permitan la transición de un paciente de la cama a la silla, luego llevarlo a bipedestación y que pueda deambular, son desde mi punto de vista los mayores avances y aciertos en el tema de rehabilitación. Tú bien lo mencionabas, hace 20, 25 años la tendencia era que el paciente no se moviera. Hoy ya pensar en que un paciente esté estático en una unidad de cuidado intensivo es impensable. Obviamente bajo unos criterios de seguridad clínicos, bajo unas rigurosa evaluación a la cabecera del paciente. Pero hay un dispositivo que a mí me encanta que se llama Robert y es un robot que ha sido creado para facilitar la rehabilitación y la movilidad temprana de pacientes. Y ese permite tres acciones fundamentales. Lo primero es la movilización resistida activa, es decir, que te ofrece resistencia contra el movimiento que genera el paciente. Otro es la movilización de asistencia activa, donde el equipo, el robot, guía al paciente a través del ejercicio. Fantástica herramienta para nosotros. Y la tercera es la movilización pasiva, donde apoya la rehabilitación de pacientes inmovilizados. Entonces imagínate un paciente en UCI intubado, con un catéter central, con un dispositivo, por ejemplo, de diálisis, que tú puedas tener un robot que apoye tus maniobras de movilización temprana. Es fantástico porque estás disminuyendo la carga física que genera la movilización temprana para los profesionales, pero también rompe barreras, porque hoy el gran problema de la rehabilitación es romper la barrera a los profesionales, es decir, sí se puede movilizar a los pacientes, porque a partir de unas directrices de seguridad que estén definidas en una UCI, hoy está considerada como una intervención viable basada en la evidencia y segura, así que se puede implementar. De acuerdo. ¿Dónde viste este rover? O sea, ¿lo has visto en persona? Lo has manejado? ¿En qué instituciones? Si en Colombia los hay o en qué países los has visto que los tienen. No, mira que te iba a decir Robert.
No, Anderson, la verdad es que este dispositivo yo lo encontré en mi búsqueda en actualizar una presentación que voy a hacer ahora en unas próximas semanas y dije, qué oportuno traerlo a colación a este podcast al que me has invitado en términos de esos dispositivos que se pueden utilizar. Nunca lo he visto en funcionamiento, me encantaría verlo. Lo que he visto aquí en Colombia son el uso de algunos dispositivos que te permiten, por ejemplo, situar al paciente y poderlo elevar con algunas palancas, algunos métodos de palanca para poder reducir la carga física que implica para los profesionales. Pero este rover realmente no lo he visto nunca en funcionamiento, me encantaría. Sería interesante y también hablar con las personas que lo operan, a ver, porque a Ujú, veces lo que tú lees es importante, pero ya cuando ves la experiencia de las personas que lo están utilizando es como que qué chévere saber de esto. Hace poco, bueno, no hace poco no, ya, bueno, sí, hace aproximadamente como unos 2 o 3 meses que fui a visitar a un amigo aquí en el hospital. Él es un ujú, señor ya de edad, ya tiene como 80 años con Parkinson y todo, y me impresionó mucho que llegaba la enfermera, es que bueno, pues Peter, vamos al baño. Y una niña, o sea, chiquitica, delgadita, y Peter es gigante, es una masa de un señor gigante. ujú. Y yo voy a ver cómo lo va a mover esta niña. Pues trajo, haz de cuenta, un aparatico lo más de sencillo, haz de cuenta como si fuera una silla de ruedas, pero más Ajá, durita. No era silla como tal, no se sentaba, era ujú, como hacia adelante. Entonces él le dijo, ponga las manos aquí y ella, como tú decías, como una serie de palancas ujú. y él mismo con su mismo peso, él mismo se podía apoyar y se levantaba solo, ella le movía una cosa y pum, se sentaba y así, medio le pujaba como si nada. O sea, una niña delgadita por ahí de 60 kilogramos moviendo una masa del señor para llevarlo al baño y lo llevó y lo trajo sin ningún problema. Entonces, qué chévere Fantástico. tener exacto, este tipo de equipos porque sí, como tú dices, o sea, rompe las barreras, Ujú, porque yo creo que una de las barreras más grandes es esto, la disponibilidad del personal para poder movilizar o empezar el tratamiento con un paciente. Yo recuerdo así en la es. UCI, yo les decía a los enfermeros, bueno muchachos, vea, el paciente tal y tal y tal, vamos a empezarlos a mover, vamos a levantarlo. No, Hander, pero es que tenemos este de allí que está chocado. No, Hander, pero es que tenemos Ujú. este de aquí. Yo, no, pues yo solo no lo puedo mover. Entonces, un día más que se perdió con este paciente. Entonces, bueno, pues Claro, y ahí, es la primera barrera donde los profesionales, si todos estamos en sincronía en términos de que la movilización temprana va a generar beneficios en muchos desenlaces para el paciente, para la UCI, para la institución, pues uno cambia su chip y dice, listo, vamos a moverlo, vamos a sentarlo, vamos a deambular, pero obviamente también la disponibilidad de recursos, entre ellos el humano, el físico, que a veces necesitas dispositivos como los que me cuentas para poder movilizar y reducir la carga física para los profesionales, son barreras en las que debemos trabajar para poder llegar a programas que se implementen de forma mucho más rutinaria. de acuerdo. Judy, yo supongo que cada institución va a tener sus propios protocolos de atención en cuanto a Ujú. la rehabilitación. ¿Cuál, ¿Qué protocolo tú sugieres o tú te apegas que debería instaurarse por, no sé, quizá por la creatividad en el caso de que sea más aplicable, de que sea el que más funcione, no sé? Ujú. Bueno, mira, yo podría decirte en resumen que todos los protocolos que conozco incluyen los mismos componentes. Varía la duración, varía la frecuencia con la que son realizados, pero en términos generales todos se recomiendan de una duración de 30 minutos a una hora, 2 veces al día. Allí lo importante es la disponibilidad de recursos que tiene la institución para su aplicación. Yo te diría que lo primero de un protocolo y lo que hace más eficaz el programa es la selección correcta del paciente de acuerdo a su condición clínica, a los beneficios que él va a poder obtener en un programa de rehabilitación, teniendo siempre presente que el programa debe ser supervisado, estructurado y repetitivo, que estos tres componentes o estos tres requisitos son indispensables para implementar un programa supervisado por profesionales que obviamente desde su objeto de estudio puedan aplicar todas las técnicas que correspondan para rehabilitar al paciente, estructurado porque debe tener unas etapas y repetitivo por la duración y frecuencia que mencioné previamente.
Evaluar la condición cardiopulmonar del paciente y la muscular, el estado nutricional, su calidad de vida y definir unos criterios de seguridad es también parte indispensable de un protocolo. Esos criterios deben ser muy claros para todo el personal, saber que si la frecuencia cardíaca se eleva a tantos latidos por minuto, hay que suspender el programa, teniendo en cuenta también que hay una respuesta normal ante el ejercicio y que es la elevación súbita de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, sobre todo en los 3 primeros minutos del entrenamiento. Pero definir esos criterios y poder tener una evaluación previa de toda la condición integral del paciente y crear un programa individualizado es clave para como parte de un protocolo. Lo tercero que yo te diría es iniciar lo más temprano posible el proceso de movilización temprana y que siempre se incluya el entrenamiento de los grandes grupos musculares, tanto de tren superior como de tren inferior, miembros superiores y miembros inferiores, porque hoy la evidencia clínica ratifica que son estos grupos musculares los que más van a mejorar la condición del paciente, dado que van a favorecer el desarrollo de actividades de la vida cotidiana, actividades de autocuidado. Lo otro es poder utilizar dispositivos médicos, es decir, que todos los protocolos utilicen dispositivos de apoyo que rompan esas barreras de las que hemos hablado. Finalmente, son barreras de los profesionales, pero también el entender que movilizar a un paciente de, por ejemplo, 120, 150 kilos para una persona de 60 kilos, como el ejemplo que tú me dices, sin un dispositivo apropiado para hacerlo, pues puede poner incluso en riesgo la seguridad del profesional. Así que ojalá nos pudiéramos apoyar siempre en dispositivos que favorezcan esa movilización temprana. Y como lo dije anteriormente, si bien está demostrado que la rehabilitación o la movilización temprana en UCI es una intervención segura, pues hay que hacerlo bajo los criterios de seguridad que, valga la redundancia, corresponde implementar. Otra parte importante de todo protocolo es, de acuerdo a esos criterios que hemos hablado, clínicos de cuándo voy a detenerme o cuándo voy a reducir la intensidad, es iniciar lo más pronto posible la transición del paciente de la cama a la silla o a la posición sedente, pero llevarlo a una silla implica que el paciente no tenga un soporte posterior, porque eso va a favorecer los mecanismos de balance, de equilibrio corporal, que van a mejorar también pues, la condición del paciente como tal. Y de posición sedente llevarlo a bipedestación, ya cuando el paciente logre sostener su peso corporal que pueda después deambular. Así que te diría que esas son etapas indispensables en un protocolo, esa transición de cama a silla, de silla a bipedestación y de bipedestación a un protocolo de marcha va a favorecer también y en la medida que el paciente aumente más su distancia recorrida en los pasillos que se destinen dentro de la UCI para hacerlo, vamos a tener un mejor desenlace clínico en el paciente. Utilizar un ventilador de transporte, utilizar los dispositivos que correspondan para movilizar al paciente de forma segura, va a hacer que esa deambulación llegue obviamente a una mejor expectativa en términos de distancia recorrida, pero también del desenlace que va a generar para el paciente. Y por último, no menos importante, la educación. Todo protocolo de rehabilitación debe incluir la educación como un componente trascendental y transversal para el programa, y no solamente para el paciente, sino también para su familia, teniendo en cuenta que el paciente debe continuar con el hábito del ejercicio cuando salga a la unidad de cuidado intensivo, ojalá en el área de hospitalización y en su casa, continuar con este hábito, porque de lo contrario, todos los efectos que se habrán ganado en la UCI se van a perder. De acuerdo, de acuerdo. Ahorita te va a preguntar un poco también esto oye, bueno, ya aquí me resolviste de si es importante educar a la familia para que Ujú. continúen o para que sepan de qué se trata el tratamiento que le estamos realizando y cómo educarlos, es súper importante. Pero antes de ir allá, un poquito devolviéndonos a la pregunta que yo te hacía de acuerdo a los protocolos, em, ¿tú sugerirías que en una unidad de cuidado intensivo que se realice, bueno, obviamente hay que tener en cuenta los recursos que se tiene, pero normalmente si tú vendrías a una unidad nueva que quizás no tiene el protocolo muy claro o quizás no lo tiene, ¿tú qué le sugerirías en términos de, porque es que yo siento que tiene que haber, no sé, es mi parecer, de que tiene que haber un terapeuta, de que no esté en el momento involucrado con las tareas diarias
de la terapia como tal que se tiene que hacer de todos los pacientes, sino que esté netamente como que trabajando en la rehabilitación, ¿verdad? Porque es Ujú, que si yo me pongo a ver como en las tareas que tú tienes como terapeuta en la unidad, ujú. tú dices, ¿a qué horas lo voy a hacer? ¿Verdad? Sí. Tengo 12 pacientes, estos 5 los tengo malos, 3 los tengo más o menos y 2 los tengo para estudiar. O sea, ¿en qué momento voy a rehabilitar? Entonces, en ese término, ¿qué nos sugieres tú a los terapeutas que estamos más o menos en las mismas condiciones para empezar a implementar los programas? Yo te diría, Anderson, que entonces si estamos hablando de una UCI nueva, donde no hay los dispositivos médicos para implementar un programa de rehabilitación, es tener en cuenta tres etapas, las que hablábamos que puede hacer un robot como Robert, que es la movilización resistiva activa, la movilización de asistencia activa y la movilización pasiva. En la pasiva, el terapeuta es quien está haciendo todo el trabajo por el paciente porque él está completamente inmóvil. Así que yo puedo ejercer algunas técnicas de movilización de extremidades superiores o inferiores, siempre desde el objeto de estudio de cada disciplina. Allí tan importante que en el equipo de rehabilitación haya también un fisioterapeuta, porque hay acciones, hay tareas, hay actividades que nosotros como terapeutas respiratorios no debemos hacer por nuestro objeto de estudio, pero hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Y es desde un ventilador mecánico, si estamos hablando de un paciente que está intubado, poder trabajar con herramientas donde yo combine los modos asisto controlados con los controlados, donde yo le dé mayor participación desde la ventilación espontánea al paciente, porque está demostrado que también los pacientes que más respiran espontáneos son los que generan mayor producción de fibras tipo 1 a nivel muscular, que son aquellas que son más resistentes a la fatiga. Así que yo desde el objeto de estudio del terapeuta respiratorio te diría, trabaja con el ventilador, usa la presión de soporte para que no haya fenómenos ni de fatiga diafragmática ni de atrofia, sino que haya un buen balance en términos de la implementación de un trabajo respiratorio moderado. Te diría que el uso del trigger como una herramienta ventilatoria, que en la medida que tú aumentas ese nivel, el paciente debe hacer un mayor esfuerzo ventilatorio para contraer el diafragma. Y te diría también que el uso de dispositivos como los entrenadores musculares inspiratorios, como el threshold, por ejemplo, te permite utilizar una carga dinámica a partir de la determinación de la presión inspiratoria máxima y poder ejercer este dispositivo 2 veces al día. No es un dispositivo costoso, aumenta la fuerza y la resistencia de todos los grupos musculares que participan en el proceso ventilatorio, diafragma intercostales principalmente. Así que nosotros como terapeutas respiratorios podríamos implementar este tipo de programas de movilización pasiva de la mano con un fisioterapeuta que ejercería su rol desde su objeto de estudio. En la asistencia activa, que sería la segunda etapa, ya estamos participando mucho más con el paciente, así que yo ya puedo empezar a entrenar el diafragma, corregir su patrón respiratorio, que es algo súper sencillo y que a los pacientes les cuesta mucho, pero que genera grandes beneficios. Bloquear el uso del patrón respiratorio costal alto, llevarlo a un patrón diafragmático, aumenta el volumen tidal, disminuye la frecuencia respiratoria y optimiza en términos generales la movilidad de la caja torácica. Así que en conjunto o en paralelo con el entrenamiento que hará un fisioterapeuta en términos de extremidades o de grupos musculares de grupos superiores o tren superior y tren inferior, la participación del terapeuta respiratorio desde la ventilación, desde el uso de estos dispositivos que te digo no son costosos, pueden llevar a mejorar esa condición. Y lo tercero, la tercera etapa es la de resistiva activa, donde ya el paciente está muy despierto, ya estamos pensando en la fase de extubación, ya el paciente se está sentando, está deambulando, está ya con una mayor participación en el proceso y allí tú puedes corregir todas las herramientas que has trabajado. Entonces ya el paciente seguramente estará en modos asistidos, en modos espontáneos, donde tendrá mayor participación en la respiración espontánea, trabajarán seguramente con trigger más elevados, es decir, su diafragma estará contrayéndose, venciendo una mayor fuerza contráctil versus las primeras etapas de la ventilación. Y seguramente estarás trabajando con niveles de presión de soporte más bajos porque la participación del proceso en la medida que su musculatura se fortalece, pues será mucho más importante o más relevante en ese proceso de ventilación.
Y te diría que estas tres etapas de movilización pasiva, de asistencia activa y resistiva activa son las que nosotros podemos implementar sin necesidad de recurrir a dispositivos médicos. Ahora, hay unos que son muy sencillos de adquirir, por ejemplo, las bandas elásticas, que son estas bandas Teraband que permiten también el trabajo de grupos musculares y que su costo no es tan elevado para la gran utilidad que tienen en una unidad de cuidado intensivo y que pueden ayudar obviamente a esos procesos de ganar fuerza y resistencia muscular. De acuerdo. Bueno, yo creo que ahorita nos acabas de dar una muy buena sugerencia y es crear estos equipos interdisciplinarios, no solamente Ujú, que vayamos nosotros, sino también incluir a los fisioterapeutas y también ujú, enfermería aquí, pues para que nos ayuden en este tipo de pacientes que necesitan una mayor intervención, porque a veces pues solamente de acuerdo a la condición, obviamente del paciente, que aquí también me respondiste a una pregunta que tenía, que es como que cómo decides qué tipo de intervención le das a ciertos pacientes. No sé si quieres agregar algo más, pero pienso que quedó muy claro. Sí, Anderson, yo te diría, digamos que complementando esta pregunta que me has hecho, la evaluación inicial te da la ruta a seguir. Si tú, a partir del momento en el que tomas la decisión que este paciente es candidato de un programa de rehabilitación, todo paciente en la UCI debería hacerlo, pero uno debe tener claro que hay pacientes que se convierten en pacientes reto. El paciente que tú de entrada dices va a ser un paciente de larga estancia, tiene POC, tiene una enfermedad neuromuscular, o ha tenido polineuropatía del paciente crítico, o ha tenido disfunción diafragmática durante su estancia en UCI, pues qué mejor que implementar el programa lo más temprano posible para evitar esas consecuencias. Pero la clave te la da la evaluación inicial. Es allí, en ese momento, cuando a partir de la implementación de métricas para determinar la fuerza, la resistencia muscular, el estado cardiopulmonar, nutricional, psicosocial del paciente, porque recordemos que en la UCI aparecen dos fenómenos que son la deprivación o alteración del sueño y que eso puede desencadenar fenómenos como la ansiedad y la depresión. Entonces, si tenemos también un respaldo psicosocial, pues el desenlace va a ser mucho mejor. Y finalmente, esta evaluación integral individualizada, porque no podemos pretender que la misma métrica se aplique a todos los pacientes, dependerá de su condición, lo que te va a dar la pauta del programa a implementar. Entonces ya dices, bueno, mi paciente está mucho más despierto, no voy a empezar con pasivo, porque este paciente ya está activamente respondiendo a órdenes sencillas que yo le estoy dando. Entonces ya ahí tú cambias tu esquema de intervención y te vas a herramientas de pronto donde haya mayor participación del paciente. Lo otro es que lo más importante es que todo el equipo interdisciplinario de la UCI cambie el paradigma con respecto a la movilización temprana. Y tú me contabas un ejemplo cuando trabajabas en la UCI que tú decías, venga, vamos a mover este paciente, te decían, no, Ander, espérate un momento, porque tenemos estos pacientes así y así, y te ponen ya una barrera que tú dices, bueno, solo no lo voy a poder hacer. Es romper ese paradigma o cambiarlo porque finalmente cuando el equipo interdisciplinario conoce los beneficios derivados de la rehabilitación y todos los desenlaces clínicos favorables que se obtendrán, los cuales van a impactar en forma muy positiva en la rotación, porque finalmente si se acorta el tiempo de UCI, pues la rotación de la UCI cambia inmediatamente y eso va a permitir la mayor participación de pacientes en la UCI, la disponibilidad de camas en UCI y por consecuencia los costos también se van a reducir. Todas estas intervenciones que parten de un programa o de una fase evaluativa para determinar objetivos y ejecutarlo en una implementación que sea supervisada, que sea estructurada, como lo hemos hablado, debe tener un marco que son los criterios de seguridad que hemos hablado, que la UCI defina hasta dónde vamos, en qué momento interrumpimos y que eso sea un lenguaje común para todos los participantes del equipo interdisciplinario. Pero nunca debemos olvidar que la rehabilitación va a transformar un cambio en el hábito en el paciente y en su familia y lo más importante es que va a mejorar su calidad de vida. Así que de, teniendo en el radar ese objetivo tan importante, el cambio del paradigma que genere la UCI y quienes trabajamos en ella va a conducir a una mejor respuesta en todo sentido. Perfecto. ¿Qué recomendaciones tú le darías al terapeuta respiratorio que está allí en la UCI, que no tiene ningún protocolo de movilización temprana o de rehabilitación?
y que quisiera iniciar, porque pues tiene todos esos conocimientos, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Cómo puede empezar? Bueno, lo primero que yo le diría a los terapeutas respiratorios que quieren implementar programas de movilización temprana, de rehabilitación, es lideren la iniciativa rompiendo las barreras. Ustedes lo van a liderar ese programa como parte del equipo desde su objeto de estudio. Y aquí quiero ser reiterativa en eso, Anderson, porque nuestro objeto de estudio es el cuidado cardiorrespiratorio. Si nosotros desde ese conocimiento disciplinar que tenemos, en el manejo de la ventilación mecánica, en todo el cuidado transversal de vía aérea, todo lo que representa el cuidado como tal desde nuestro objeto de estudio, vamos a liderar un programa diciéndole a otros profesionales, bueno, yo me voy a encargar de esta parte, pero no es dividir el cuerpo en sistemas y como si cada parte, cada sistema se ocupara una profesión, no, sino cómo de forma integral desde el objeto de estudio de cada disciplina nos podemos integrar de cara a un mismo objetivo, que es rehabilitar al paciente. Entonces yo le diría a los terapeutas, lo primero es lideren la iniciativa, rompiendo las barreras y llamando a otros profesionales a ser parte de este programa. Lo otro, la segunda recomendación que haría es socialicen en sus lugares de trabajo todos los beneficios que se obtienen a través de esta intervención. Cuéntenle a otros profesionales de la UCI qué sucede en un paciente en términos fisiológicos, fisiopatológicos, en calidad de vida, a nivel nutricional, todos los beneficios que se van a obtener de un programa. Seguramente cuando uno entiende todo eso que puede ganar, seguramente le apuesta a esta intervención. Lo tercero es implementen los programas a partir de las experiencias que actualmente tienen evidencia clínica. Y es muy importante que ya podamos adaptar algunos programas que están creados a nuestra población y poco a poco seguramente estos se ajustarán de acuerdo con los propios resultados. Y es allí donde la cuarta recomendación que yo haría es documenten sus casos con desenlaces clínicos, con data relevante, obtengan esa información y llévenla a una hoja Excel, llévenla a un programa de análisis de datos, apóyense en un centro de investigación con alguna universidad, ojalá de nuestra misma disciplina, para que podamos llevar esos datos a un nivel superior y decir, bueno, mi población colombiana, mi población de esta UCI se comportó de esta manera con el programa que implementé. Eso puede dar pauta para otros programas del país que tengan condiciones similares, que tengan pacientes también con aspectos fisiopatológicos similares y que puedan ser replicados. Y lo quinto que yo les diría después de la documentación es compartan información en los canales de comunicación oficiales, no solo de sus instituciones, sino también en las redes sociales disciplinares. Qué bueno sería lo que tú vienes haciendo, los podcasts, que podamos hacer un webinar, alguna presentación de caso que un terapeuta diga, yo implementé el programa en mi institución, mis resultados obtenidos fueron estos, los invito a que lo utilicen y que esa persona pueda convertirse en influenciador de otros para poder implementar los programas en todas las UCIs, ojalá de Colombia y del mundo. Sí, realmente eso es una propuesta muy, muy bacana que yo he venido pensando desde que vengo siguiendo a un grupo de especialistas aquí de Canadá y Estados Unidos que ellos hacen, eh, cada mes hacen lo que ellos llaman un comité de expertos en los que traen un tema a colación obviamente del cuidado cardiorrespiratorio y cada uno desde sus casas y desde sus experiencias empiezan ok, ¿tú cómo lo definirías? Así, así, así. Ok, ¿y tú cuál ha sido tu experiencia? No, esto y eso. Y cada uno empiezan a aportar y finalmente se empieza a hacer como un concepto un poco más, más fuerte y cada uno queda con una experiencia de lo que las otras personas tienen. Me parece espectacular poder compartir con nuestros colegas de esa forma y retroalimentarnos de ellos mismos. Está Exactamente. genial. Mírate que hace poco Yomar me invitó a una reunión que fue quizás donde pudimos tener como ese primer contacto tú y yo, y hablábamos en la parte final, empezaron a participar muchos terapeutas diciendo, en la institución donde yo estoy hacemos esto, donde yo estoy hacemos esto y funciona de esta manera. Esos comités de expertos que tú mencionas, que me parece una iniciativa espectacular,
es a lo que nosotros debemos llegar en todas las áreas. Ojalá hubiera comité de expertos de rehabilitación, en manejo de soporte ventilatorio bajo la ventilación protectora, de cuidados de vía aérea. ¿Cómo pudiéramos nosotros cualificarnos de las mismas experiencias, conocimiento y evidencia que tenemos en diferentes temáticas? Sería maravilloso porque todos creceríamos de manera paralela y de manera obviamente vertical hacia finalmente el fortalecimiento de la disciplina. Claro que sí. Sí, pues, este, trabajando, digamos, por nosotros mismos de la forma adecuada, sin pensarlo, vamos a estar haciendo de que todo el gremio como tal, pues, es como tú lo acabas de decir, crezca de una forma unificada y Ujú. ya no vamos a estar quizá tan dispersos, sino que de alguna forma estamos contribuyendo desde nuestro propio puestico de trabajo, ¿verdad? Ujú. Que sería lo chévere. Yo creo que algo más que yo le agregaría a estas sugerencias que por supuesto a mí me encantan porque eso te está diciendo, eh, ok, ¿quieres implementar la rehabilitación? Ponte la camiseta y tienes tarea. Sí. Empieza a hacer esto y esto si quieres hacer algo bien, ¿verdad? Entonces yo pienso que algo que yo le agregaría es decirles a todos, hey, no están solos. O sea, no Ujú. piensan que ustedes están trabajando solos. Sí tome la iniciativa, pero acérquese a otras personas. Muchas personas que están también muy dispuestas a ayudarle, a brindarle información, inclusive a trabajar con ustedes no solamente colegas, sino, como lo mencionabas, sus propias instituciones, las universidades, que Ujú. están antes esperando a que las personas les lleguen para poder crear estos canales y estos links y crear algo, ¿verdad? Totalmente. Imagínate los grupos de investigación que hoy tenemos en el país obteniendo data que ha sido tomada desde las mismas unidades de cuidado intensivo. ¿Cuánto no anhelan ellos tener esa información para poder generar procesos de investigación riguroso que concluyan publicaciones que finalmente van a cualificarnos a todos? Entonces yo pienso que allí nos falta es la sinergia entre esos escenarios clínicos, el recoger esa información y llevarla a la academia con la experiencia y formación que ellos tienen para poder obviamente cualificar esos datos y convertirlos en publicaciones serias que tengan todo un carácter científico que sea pues digno de compartir a la comunidad científica. Cierto. Otra de las preguntas que tenía para ti que yo pienso que la resolviste súper bien y es que primero que todo sí es importante educar al equipo interdisciplinario acerca de la rehabilitación. No lo reiteraste que sí. ¿Y Ujú. cómo? Nos contaste de que contar los beneficios, la evidencia clínica que hay. eh, eh, no sé tú qué opinas, pero yo he venido aprendiendo de que a veces a veces no solamente no basta con tocar la fibra de decir si es que a nuestros pacientes les va a ir mucho mejor. A veces yo creo que hay que tocar el otro lado, que es quizá un poco más frío, pero es el bolsillo, ¿verdad? Sí, Demostrándole, sí, ¿verdad? Es cierto. sí. A veces demostrándole no solamente a nuestros compañeros, sino a la parte administrativa, que pues, finalmente los que van a decir si aceptamos estos proyectos o no, demostrándole que vamos a tener una mayor movención en la UCI, de que vamos a tener mejores resultados. Cuando les llegamos al bolsillo es cuando ellos dicen hay que implementarlo. Totalmente. Has tocado un tema clave, Anderson, y es que cuando tú le llegas con el mensaje correcto a la persona correcta, bajo su interés, desde su rol, vas a obtener el resultado que quieres. Un jefe de una unidad de cuidado intensivo, ¿qué quiere? Pues disminuir la estancia hospitalaria, aumentar la rotación y reducir los costos. Si tú le llegas a él con una propuesta donde dices, bueno, tengo un programa que implementado de esta forma, con la participación de todos, vamos a aumentar esa rotación. Un gerente, un coordinador de una UCI te dice, ¿para cuándo? Ya quiero tener esa propuesta andando. Pero el oído o el mensaje que quizás tenga otra persona puede ser desde el beneficio para el paciente, todo lo que resulta etéreo en algunos casos, que va a representar un desenlace clínico, sí, pero que no se ven costos.
Entonces, el mensaje tiene que llegar en la palabra correcta al oído correcto, de acuerdo al interés que tenga ese profesional. Perfecto, bueno, súper importante el mensaje y súper claro. Ahora sí, ¿cuál es el papel que juegan la educación en los familiares, en el paciente y en los familiares? Porque he visto que muchas veces llega el fisioterapeuta, inclusive nosotros mismos, a decirle, don Pedro, ok, sople aquí. O don Ujú, Pedro, levánteme aquí las manos y llega, llega el familiar y, ay, ¿qué están haciendo? No, lo estamos haciendo rehabilitación. Ya está. ¿Cuál es la ujú. importancia? ¿Realmente es importante educarlos, explicarles y qué papel juegan ellos aquí? Bueno, Anderson, te cuento que la educación es un componente fundamental en el proceso. De hecho, la evidencia clínica documenta que es un infaltable en la implementación de un programa de rehabilitación. Es un componente transversal. Los pacientes y sus familias deben saber cuál es su enfermedad, cuáles sus consecuencias fisiopatológicas, por qué el ejercicio debe ser un hábito que no puede faltar ahora en sus vidas, los beneficios que van a obtener del programa, por qué deben ser entrenados en estas técnicas, conocer cómo manejar los síntomas, el manejo correcto de los inhaladores, por ejemplo, que pareciera algo tan sencillo. Gran parte de las consultas hospitalarias es por un manejo inapropiado de un dispositivo de un inhalador de dosis medida. Entonces, todas las técnicas que nosotros podamos compartir al paciente y a su familia, recomendaciones nutricionales, por ejemplo, identificación de signos de alarma, que le permitan al paciente conocer su enfermedad y autoconocerse en términos generales de su proceso fisiopatológico, van a generar una mayor adherencia al programa. Y su familia, por supuesto, porque ellos ya van a decir, bueno, si yo tuve a mi papá hospitalizado en la UCI tantas semanas y allá le hicieron estos ejercicios, salimos a hospitalización y continuaron con ese programa, pues ya en la casa usted, papá, ya no va a ser sedentario. Usted ahora tiene que hacer muchas cosas por sí solo porque aprendió la importancia del ejercicio y lo aprendió desde el proceso educativo que se implementó en la UCI. Entonces, es un componente que no puede faltar, Anderson, y que la evidencia clínica ratifica su implementación de forma transversal. Perfecto. Mira, yo inconscientemente había pensado esto porque, bueno, yo en el hospital no solamente veía UCI, sino que también rotaba en los servicios de hospitalización. Y a veces me encontraba de que los pacientes hacían la pelotica, ellos lo conocen Ujú. como la pelotica, Sí, hacía la bolita y ya, sí. pero no sabían ni por qué lo estaban haciendo ni nada. Entonces a Ujú. veces yo me tomaba la tarea de explicarles con gestos, como, como con plastilina, de la forma Sí, más coquito posible para que ellos entendieran por qué, porque yo sentía de que cada vez que yo les explicaba a ellos, de que ellos entendieran primero de qué consistía su enfermedad y por qué el ejercicio que yo les estaba instruyendo les iba a beneficiar. Cuando yo lo entendía, yo veía de que lo hacían con más motivación, veía claro. de que ya había una razón por qué hacerlo y no simplemente pues porque había que hacerlo 3 veces al día. Total, es que fíjate que aplica para tantos procesos. Si a ti hoy te dicen tienes que hacer esto, ¿por qué? Quiero saber el por qué, el para qué y el cómo obviamente importa en términos de la técnica, pero cuando tú entiendes el por qué y el para qué, te adhieres automáticamente porque sabes que te va a generar un beneficio. Es ahí donde la educación a todo nivel y en el cuidado cardiorrespiratorio debe ser un componente infaltable. Como te decía, en la rehabilitación está documentado por la evidencia. Y tú bien lo has dicho, entre uno más básico sea, entre más prácticos sean sus explicaciones, en lo más ilustrativo que uno pueda hacer en un folleto, en un video, en un audio, en un material que hay pacientes que dicen, no, tengo la limitación tecnológica que a mí me manejan el celular porque no sé cómo funciona o no tengo celular, que puede pasar en muchos casos. Entonces, ya debo reemplazar la herramienta tecnológica por algo quizás impreso, que tenga, no sé, un dibujito muy explicativo sobre una técnica sencilla de patrón respiratorio diafragmático, de ejercicios para ahorrar energía, de la movilización de extremidades superiores e inferiores, de la importancia de la marcha, en fin, aspectos fundamentales que el paciente pueda visualizar y decir, me queda clarísimo qué tengo que hacer, cómo debo hacerlo
por qué y para qué debo implementarlo. Y eso te aseguro, Anderson, que va a generar mayor adherencia del paciente a continuar el ejercicio como un hábito adquirido y seguramente su familia también se va a adherir a eso. Y eso genera finalmente un círculo beneficioso en términos de transformar un hábito de ser sedentario a ser una persona activa. De acuerdo. Justo te iba a preguntar de eso, porque yo, como te decía, pues yo como con gestos y así explicándole de la forma más ilustrativa posible, pero quería preguntar de eso, como, ¿tienes alguna técnica, alguna herramienta que tú nos recomiendes de cómo hacerle llegar a los pacientes? Y yo creo que esta tarea es importante. Y tratar de ilustrarlo, no sé, o mostrarle videos o Ujú. mediante un folleto o buscar esas estrategias, pienso que también el paciente lo va a ver de otra manera, lo va a sacar del contexto en el que le están hablando y hablando, llegan a la cama y le están hablando y hablando y seguramente el 80% de lo que le dicen no se le va a quedar. Total. Mira, Anderson, que aplica más para la fase 2 de rehabilitación, es decir, en el ámbito ya no de UCI por los temas de prevención de contaminación cruzada, pero yo te diría que en las etapas de rehabilitación donde sea posible la participación de paciente en grupos, en actividades grupales, yo te diría que es el mejor escenario para socializar los temas expuestos previamente, lo que corresponde al conocimiento de la enfermedad, a reconocer signos de alarma, a aplicar técnicas de ahorro energético, corrección de patrón respiratorio, porque finalmente cuando el paciente se ve como parte de un grupo social que también tiene enfermedades similares a las que él tiene, logran reconocerse partícipes de un programa que busca mejorar su calidad de vida. Entonces ya no dice, esto solo me pasó a mí, soy una persona desafortunada porque me tocó vivir esta condición, sino que se reconoce en un ámbito donde otras personas también lo están viviendo similar. Y eso genera también una mayor adherencia. Otro aspecto, uno son las actividades grupales que te acabo de mencionar. Lo otro es crear redes de apoyo, ¿no? Desde esos grupos, donde podamos decir, bueno, los pacientes en esta condición, entonces ya ellos se identifican como pares y dicen, listo, lo estamos viviendo, me funcionó esta técnica, me funcionó la otra, he venido haciendo esto y me he sentido mucho mejor, como habrán personas que van a un ritmo diferente y no tengan la misma evolución. Pero te diría que esa actividad grupal de enseñanza colectiva mejora de forma muy significativa los procesos de enseñanza-aprendizaje. Te diría, como lo mencionó antes, que los videos, los audios, permite también la interacción con el paciente y no es necesario pues recurrir a la impresión de material, pero hay personas que no van a tener acceso a la tecnología. Entonces diseñemos un material visual, gráfico, colorido, con letra grande, pensando en que pueden ser personas de la tercera edad, que tengan imágenes muy amigables donde ellos simplemente con verlas, que las puedan pegar, no sé, en su habitación, en la nevera, no sé, en algún lugar de tránsito permanente en su casa, donde diga, tengo que hacer esto tantas veces al día y tengo que salir a caminar y tengo que hacer esto, subir escaleras. ¿Cómo logro generar todas estas herramientas para que los pacientes lo vean fácil, lo vean práctico y no como algo que es imposible de realizar? Porque eso va a generar una barrera. El paciente dice, no, todo lo que me enseñaron en el hospital, sí, muy chévere, salí muy bien de allá, pero ya en la casa no lo quiero hacer. Entonces, ¿cómo yo logro darle continuidad a ese programa con herramientas prácticas y sencillas educativas? De acuerdo. Saliéndonos un poquitico aquí del tema, a mí me gustaría, a mí esto me parece súper importante y apasionante, todos tenemos un mentor, un tutor, un maestro, una persona que, como lo mencionabas al inicio, como esa persona de que con una charla muy sencilla te inspiró a querer ser eso, ¿verdad? Ujú. Yo quisiera saber cuáles han sido eh, tus influencias o mentores en la carrera que te han llevado a decir, sí, yo quisiera ser como esta persona o yo quisiera seguir este camino. Bueno, mira, hay tantas personas que yo te podría decir que han sido ejemplo, que han sido guía, que han sido líder en la profesión.
a quienes obviamente admiro profundamente, pero si hablamos específicamente del campo de rehabilitación, que es la disciplina que hoy nos ha reunido, Anderson, yo te diría que hay dos terapeutas que para mí son absolutamente inspiradoras. Una de ellas es Ángela Umbacía y otra es Fanny Guerrero. Ellas son docentes de la Universidad de Boyacá y la Fundación Universitaria del Área Andina, respectivamente, y ellas han sido fuertes influencias para mí en el tema de rehabilitación. Me han aportado material de relevancia, me han ayudado en la construcción de programas, de ponencias, de cursos en el tema de rehabilitación. Ahora, en el reconocimiento de ese trabajo interdisciplinario, he tenido también la oportunidad de trabajar con reconocidos fisioterapeutas como por ejemplo Pilar Mogollón, Jorge Moreno, Andrea Espinosa, entre muchos más que quizás olvide nombrar hoy, quienes desde su objeto de estudio como fisioterapeutas me han complementado mi formación como especialista. Por ejemplo, durante pandemia, año 2020, elaboramos una guía de rehabilitación pulmonar para pacientes con COVID, la cual surgió como una iniciativa de la organización Keralty, del grupo Colsanitas, y cuya invitación recibimos de Viviana Cubillos. Entonces ella me llama, me dice: Judy, yo reconozco tu saber y tu experiencia en el área de rehabilitación y quiero que formes parte en la construcción de este capítulo de rehabilitación a pacientes con COVID. Y tuve el honor, y debo decirlo con absoluta humildad y con agradecimiento infinito, que fui la única terapeuta respiratoria que participó en el marco del grupo de fisioterapeutas que estaban construyendo esta guía de rehabilitación. Entonces puedo decirte que he tenido importantes influencias y mentores en mi carrera, que me han permitido aprender de ellos y reconocer obviamente ese trabajo. Y no menos importante, quiero reconocer el gran apoyo que Yomar Rubiano, como presidenta del Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, me ha dado en términos de darme los espacios de socializar esas herramientas de rehabilitación, de decir: Judy, mira, me encanta lo que sabes de rehabilitación, y lo poco mucho que pueda aportar, y ha generado los espacios para compartirlo con terapeutas, pero llevarlo a un escenario muy práctico, muy de: mire, bájelo de esta manera y llevarlo a un ABC. Así es como usted lo debería llevar a su institución, de forma práctica, de forma sencilla, y creo que ella ha sido sin duda una de las mentores o influenciadoras más importantes de mi carrera. Qué bonito. A mí me encanta darle ese reconocimiento a esas personas que seguramente han tenido muchos, pero uno más los realmente los hace es poner en el lugar en el que están, porque por algo son parte de nuestra inspiración. Uno no le inspira a Total. cualquier persona, uno le inspira a una persona que realmente se ha esmerado por ese puesto. Así que es muy bonito, por eso por eso quería yo pues preguntártelo. Y ahora pasando al otro punto, y es que ahorita los estudiantes de terapia respiratoria, ellos, me identifico con ellos cuando fui estudiante y iba a salir ya, uno sale muy perdido, uno sale con tantas esperanzas, viendo a unos focos como tú, como Guiomar, como tantas de ellos que uno dice: no, pues yo quisiera así, pero ¿cómo empiezo? Y lo primero que uno dice: no, pues, a ver, voy a empezar a mandar hojas de vida y a ver qué. ¿Tú qué le dirías a ellos? Anderson, definitivamente el pregrado nos da una base importante para nuestra vida, pero ahí viene la formación continua, el perfeccionamiento de los conocimientos, de las habilidades, de las competencias como terapeutas respiratorios. Ese es un proceso que nunca termina. La tecnología avanza día a día, de tal forma que esa evolución del saber nos reta a no quedarnos con lo que ya creemos que obtuvimos en el pregrado. No podemos creer que porque ya tenemos un título como terapeutas respiratorios, ya vamos a asumir el rol con todas las habilidades, porque uno llega a una institución y empieza a desarrollar su perfil laboral y su perfil profesional. Y finalmente yo lo que les diría es que el camino apenas comienza y que durante el ejercicio de su profesión van a haber modelos tanto positivos como negativos. Tomen lo mejor, quédense con lo mejor de cada uno de ellos, creen su propio modelo a implementar, pero apóyense en lo que está respaldado por la evidencia. Yo quiero ser muy enfática en eso. Quédense con lo que hoy la evidencia clínica recomienda para la práctica o la implementación del cuidado respiratorio en todo tipo de sector.
o todo tipo de área clínica, si hablamos específicamente de esta competencia en particular. Apóyense en la evidencia, no empiecen a adquirir el conocimiento por hábitos y costumbres, que es a veces lo que se replica generación a generación. Yo vengo haciéndolo así hace 25 años y me ha funcionado. ¿Tiene evidencia clínica? No, pero funciona, no. Yo pienso que ahí es donde la transformación de los profesionales que están próximos a graduarse es en respaldar cada acción desde lo que realmente tiene un sustento científico. Rétense, no se queden en la zona de confort, avancen hacia la construcción de un profesional íntegro, un profesional que puede cambiar drásticamente los desenlaces clínicos de un paciente, de una UCI, de una institución, y sean ejemplo. Yo pienso que cuando uno logra dignificar su rol, llevar su uniforme y su profesión a un nivel muy superior, logra convertirse en ejemplo de otros, y esa es mi principal invitación. Y algo muy importante es que no olviden que su nombre es su carta de presentación personal y que el nombre de cada uno de ellos y la universidad de la cual son egresados son su carta de presentación, y que qué bueno es cuando uno logra representar la facultad de la cual es egresada, y que ojalá no solamente se convierta en un tema de división de facultades, sino decir, soy terapeuta respiratorio, y que otros profesionales digan, wow, sé que ustedes son excelentes por esto, sé que son unos expertos en el manejo de la ventilación mecánica, toda mi admiración, todo mi respeto, porque la disciplina ha logrado llegar a ese nivel. Esa es una responsabilidad individual y colectiva. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dignificar el rol que desempeña, independiente del sector en el que esté, para que todos seamos reconocidos como una profesión digna de admirar. Y pasando al plano de rehabilitación, te diría también que no olviden que esa cualificación también se logra a nivel posgradual, y que hoy, por ejemplo, hay universidades como la Manuela Beltrán, como la Visión de las Américas, que ofertan esta especialización, son programas reconocidos por el ministerio. Si no les gusta el tema de rehabilitación, quizás haya formación en cuidado crítico, en auditoría, en fisiología y maestrías también, que cada uno de ustedes pueda cualificarse en el área en la cual sienta que está llamado a hacer una mejor labor, pero también obviamente reconociendo que esa cualificación es la que va a marcar un diferencial con otras disciplinas. Bien. Bueno, Judy, quisiera que me contaras acerca de cómo ves, según tu perspectiva, cómo es el futuro de la rehabilitación en la unidad de cuidados intensivos durante los próximos años. Bueno, Anderson, hace 25 años, como lo hablábamos hace un momento, pensar en movilización temprana era completamente absurdo, pero hoy no lo es. Está demostrado que es una intervención segura, basada en la evidencia, y en este orden de ideas, pues su implementación a partir de un programa supervisado, estructurado, con unos criterios de seguridad preestablecidos, como también he sido enfática el día de hoy en ello, va a llevar al paciente y a su familia a un camino de transformación de hábitos, de mejor conocimiento de su enfermedad, del impacto que ésta causa en su calidad de vida. Así que, ¿cómo veo yo el futuro para los profesionales? Con una excelente opción terapéutica de intervención para los pacientes, obtener todos los beneficios que se derivan de este tipo de programas, y finalmente esa intervención va a impactar en la rotación de la UCI, porque va a generar una menor estancia hospitalaria, entonces la rotación por consecuencia va a aumentar, y eso va a generar una reducción de costos, que es lo que hablábamos antes de a quién le llevas el mensaje de reducción de costos, porque es ahí donde te van a comprar la idea del programa y seguramente te van a respaldar en términos de quizás de dispositivos para su implementación. Todo esto en conjunto implica una transformación cultural, no solamente en nuestro país, sino en nosotros mismos, un cambio de paradigma. Y obviamente parte de los profesionales que actualmente se desempeñan en las más de 5.000 camas de UCI que hoy tiene Colombia, recordemos que en pandemia ese número llegó a casi 10.000, pero hoy esas unidades de cuidado intensivo son a las que debemos llegar con propuestas estructuradas, que sean nuestros terapeutas quienes las lideren, que sean los que sean capaces de implementarlas,
obviamente desde un equipo interdisciplinario, vuelvo y reitero ello, porque me parece importante dejar muy claro que nuestro objeto de estudio nos lleva a un tipo de intervención en particular y que los campos del movimiento, lo que corresponde ya a la implementación de grupos musculares, no es parte de nuestro objeto de estudio, a menos que seamos especialistas en rehabilitación. Y allí es tan importante que los terapeutas que ya han tomado la iniciativa de crear programas, de liderarlos, de invitar a otros profesionales, como lo hablábamos hace un momento, el trabajo tan lindo que viene haciendo Yomar a través del colegio, en el Hospital San Rafael de Tunja, con los espacios académicos que ha generado, pues finalmente nos permite acercarnos a ese futuro prometedor de la rehabilitación que hoy no debería ser una utopía, hoy debería ser una realidad en las unidades de cuidado intensivo y partícipe de ello son los espacios académicos que, por ejemplo, tú me estás invitando hoy, jornadas en las cuales podamos seguir hablando de rehabilitación y llevar su implementación a algo más básico y mucho más fácil que todos nuestros terapeutas puedan implementar de forma práctica. Perfecto. ¿Hay alguna iniciativa o algún proyecto en el que tú estés trabajando actualmente? Yo sé que estás trabajando con Dragger y está en la parte comercial y la parte de educación, que todo el tiempo estás dando charlas y actualizándote y mostrándote, pero ¿hay algo en particular que quisieras compartir con nosotros en el que estés trabajando ahorita? Como tú lo sabes, Anderson, y bien lo mencionaste, yo actualmente trabajo en el área de educación de Drager y nosotros con los especialistas buscamos acercarnos a través de espacios académicos que son muy personalizados de nuestros clientes, reconociendo qué tecnología utilizan, qué herramientas necesitan desarrollar, qué herramientas necesitan potencializar para no ser subutilizadas. Así que yo te podría decir que hoy el proyecto más importante que estamos trabajando desde la división que tengo el honor de liderar, es llevar esa formación de la movilización temprana, esa movilización, esas herramientas de rehabilitación que puedan ser utilizadas a través de los dispositivos de ventilación que nuestra marca comercializa. Entonces, nosotros estamos buscando desarrollar, incluso es una estrategia que queremos implementar ahora desde el próximo semestre, es unos espacios a través de webinar, por ejemplo, donde podamos compartir herramientas propias de la ventilación que ofrece Drager y cómo ellas pueden favorecer el proceso de rehabilitación de los pacientes. Entonces ya irán viendo ustedes las invitaciones, las podrán seguir en redes sociales, unirse por supuesto, porque van a ser escenarios gratuitos de formación para todos los terapeutas y la idea es llevar ese conocimiento a más y más y más profesionales para que ojalá todos, como lo hablábamos antes, pudiéramos hablar el mismo idioma en términos de la evidencia clínica y no solamente basado en experiencia y en costumbres, y también poder todos crecer de forma paralela para seguir dignificando nuestra profesión. Entonces, si en algo yo o mi equipo de trabajo desde Drager podemos aportar a ese aumento en el conocimiento o a esa mejora en el desarrollo de competencias de los terapeutas respiratorios a nivel nacional, a nivel internacional, ese será el aporte que podemos hacer desde Drager. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias y por supuesto voy a estar muy atento a las publicaciones porque yo soy uno de los primeros que pum, 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 lo de registrar, me registro a todos estos Genial. eventos para estar siempre ahí y lo comparto también a través de las redes sociales, tanto personales como de respiroterapia, para que pues a veces las personas pues, no les llega así de un momento a otro, Ujú. pero pues cuando ya hay una onda de que muchas personas lo están mostrando, ya se empiezan a mostrar mucho más interés y ven los temas y ven Súper. la gente que lo está presentando y se anotan también. Así que claro que voy a estar muy atento. Hay una Contaré pregunta, contigo para la divulgación. claro que sí, cuenta conmigo para ello. Hay una pregunta, Judy, que a mí me gusta hacerle a todos mis compañeros y a las personas que yo invito acá al podcast, y es que nos cuenten, que me cuenten o nos cuenten a todos una experiencia personal en el ámbito, por supuesto, de sus labores que hayan tenido, ya sea con algún paciente o etcétera, y que quisieran compartir con nosotros. Y porque muchas veces estas experiencias son las que nos dicen, nos hacen sentir como orgullosos, como, "Ah,
qué bien que hice esto, como esas pequeñas granas de satisfacción que tenemos, casi quizá a veces no a diario, pero sí muy seguido, que por algo que nosotros hicimos o el equipo, no solamente un logro personal, sino del equipo, pues te hace sentir de que sí, soy terapeuta, o para eso estudié, o qué bueno, es cierto, que te hace dar esa alegría. Total, mira Anderson que cuando estaba en docencia en práctica con los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán en su práctica de rehabilitación, no recuerdo bien el año, debió ser como el año 2005, calculo yo, hace unos 20 años, estábamos trabajando con un paciente de 28 años con esclerosis lateral amiotrófica. Ese paciente recibía soporte ventilatorio en la noche y en el día su movilidad era muy limitada. Tomamos ese caso durante, te puedo decir que rotaron aproximadamente 4 grupos de estudiantes, o sea, este paciente estuvo casi 26 semanas en el hospital donde estábamos haciendo las prácticas y tuve la gran oportunidad de vida, digo, de poderle aportar a ese paciente desde la fase de evaluación de rehabilitación, definir unos objetivos y trazar todo un plan con él semana a semana. Perdí lamentablemente las fotografías de ese caso, pero siempre me quedó grabado en mi memoria y afortunadamente de ahí espero tenerlas por mucho tiempo como backup. Ver a ese paciente deambulando en los pasillos de la clínica San Rafael después de estar postrado en cama, poder trabajar con bandas elásticas cuando ni siquiera era capaz de elevar los brazos, ver a ese paciente cómo la dependencia al ventilador fue reduciendo cada noche por pequeños momentos, hora tras hora, hasta que logró liberarse del ventilador mecánico. Y te puedo decir que gran parte de ese desenlace que tuvo, no voy a decir que fue 100% por el programa de rehabilitación, porque había todo un conjunto de intervenciones alrededor, pero sí te puedo decir que fue un caso que con los estudiantes que rotaban durante ese periodo de 6 semanas conmigo, era el caso al que yo mayor dedicación de tiempo le daba. Entonces siempre le pedí a mis estudiantes, vamos a trabajar con Hugo, era el nombre de este paciente, era, no sé si era o es, ojalá siga vivo, y ese paciente tenía esa empatía con nosotros de reconocer que cada esfuerzo que nosotros hacíamos era para mejorar su calidad de vida. Y él nos veía llegar y era una sonrisa en su cara de saber que los estudiantes llegaban y le desarrollaban diferentes técnicas con él. Así que te puedo decir que de los casos que a mí personal y profesionalmente más me han marcado es de ese paciente, te estoy hablando de hace unos 20 años, paciente con esclerosis lateral amiotrófica, en el cual tuvimos unos desenlaces muy importantes y una mejoría en su calidad de vida indiscutible. Wow, qué bonito y qué satisfacción también ver esos pacientes tan complicados Ujú. y como dices tú, agarrarlos desde la etapa cero Sí, y llevarlos a tener unos, porque, o sea, eso es un compromiso fuerte, un compromiso y como decíamos al inicio, pues es ponerte la camiseta y trabajar por ello y verlos salir y verlos tener unos resultados, un avance y que en su sonrisa refleje eso, sí. lo vale todo, ¿verdad? Absolutamente. Yo pienso que esa es la mayor gratificación y la mayor satisfacción que nos da el trabajo, ¿no? La satisfacción de estoy haciendo algo por una persona que tiene una vulnerabilidad, en este caso de una enfermedad neuromuscular, de una que genera una afectación a muchos órganos, pero que la cardiorrespiratoria y la de extremidades es tan marcada que genera inmovilidad, postración en cama. Entonces ya después cuando lo veía deambulando por los pasillos y los mismos profesionales del piso en el que trabajábamos decían, no, increíble, o sea, lo que estamos viendo de ese paciente que pensábamos que iba a estar meses y meses y meses aquí en el hospital, pues logró tener una estancia, sí, de varias semanas, pero no lo que el pronóstico quizás hubiera marcado. Puesto. Qué bueno. Ya para terminar, una pregunta un poco ligada a esto, ¿cuál es la satisfacción que te da tu trabajo? Porque ahorita no estás interviniendo pacientes directamente. Ujú. Diría yo que estás haciendo una tarea igual o quizá más importante que es a través de tu empresa con tu equipo y es formar educación.
¿verdad? ¿Cuál es esta satisfacción que tu trabajo te da día a día? Yo te diría, Anderson, que la mayor satisfacción que me da mi trabajo diario es poder servir, compartir algo del poco o mucho conocimiento que tenga en temas de cuidado crítico y rehabilitación. Me hace absolutamente feliz saber que puedo aportar al ejercicio profesional de los terapeutas, que saber que a través de algunas recomendaciones que puedo darles desde la evidencia o desde la experiencia puede transformar algún proceso clínico es algo por lo que doy gracias todos los días, ya sea de forma presencial, en una reunión académica, ya sea en una llamada, en un webinar y ahora gracias a ti en un podcast poder llegar a más personas y poder transmitir, como te digo, algo de lo poco o mucho conocimiento o experiencia que yo tenga es mi mayor recompensa y es lo que me hace feliz. Yo te puedo decir, Anderson, que yo en educación encontré mi propósito de vida y hacerlo me hace absolutamente feliz. Así que estos espacios me permiten tener ese contacto con los profesionales, decirles, por ejemplo, cuando voy a una UCI a hacer un entrenamiento o alguna actividad académica, que decirles con total tranquilidad, si ustedes no entienden algo de lo que yo estoy diciendo, tranquilos, lo vamos a repetir, quiero que se lleven un conocimiento para su práctica diaria, para mejorar a sus pacientes, que pueda ayudarlos. Esa es mi mayor satisfacción y de verdad que doy gracias a Dios por poderlo hacer y por poderme desempeñar en mi propósito de vida. Hemos llegado al final de este episodio y si han llegado hasta aquí, quiere decir que el contenido es de su interés. Contenido que les ofrezco de forma gratuita, hecho con mucho esfuerzo y dedicación. Pero hay una forma de recompensarme si así lo desean. Es muy fácil. Pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita, así YouTube les avisará cada vez que subo un contenido nuevo. Denle like si el contenido les ha gustado y compártalo con sus colegas y personas que crean que este contenido sea de su interés. Si me están escuchando a través de plataformas como Spotify y Apple Podcasts, pueden dejarme 5 estrellas en la calificación, así aseguraremos que el mensaje se expanda, lleguemos a más personas y esta comunidad pueda seguir creciendo. No olviden escribir en los comentarios sus dudas, sus preguntas y sugerencias para futuros episodios. Los leeré y les daré respuesta lo más pronto posible.